Hola a todos y bienvenidos. A ver, pensemos en algo tan básico, tan de toda la vida como un caldo. Pues bien, hoy vamos a descubrir que detrás de esa simple taza de algo caliente hay una historia alucinante. De verdad, un viaje increíble desde las cuevas del Paleolítico hasta los locales más trendy y los gurús del bienestar. Seguro que lo han visto por todas partes, titulares como estos. Sana tu intestino, consigue una piel increíble. El famoso bone broth o caldo de huesos se ha puesto de moda de una manera, bueno, es una auténtica locura. Parece que es la solución mágica para absolutamente todo. Claro, aquí es donde nos entra la duda. ¿Es esto de verdad un milagro moderno, algo que acabamos de descubrir? ¿O es más bien sabiduría ancestral? O sea, algo que hemos sabido siempre y que ahora simplemente le hemos puesto un nombre guay. Para salir de dudas no nos queda otra, hay que viajar atrás en el tiempo. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la obsesión actual, luego un poco de historia, que es sorprendente. Descifraremos el lenguaje de los chefs, nos meteremos a fondo con la ciencia de la olla y lo más importante, separaremos el grano de la paja con eso de los beneficios para la salud. Y para terminar, una reflexión final. Venga, empezamos. Como decíamos, para entender el boom de ahora, tenemos que irnos muy, muy atrás. Y lo que descubrimos es increíble. El caldo es, sin exagerar, una de las primeras cosas que aprendimos a cocinar como especie. Y no por gusto, sino por pura y dura necesidad. Por supervivencia. Fijaos en esta evolución, es una pasada. Empezamos en el Paleolítico, imaginaos, hirviendo huesos en estómagos de animales con piedras calientes para no desperdiciar absolutamente nada. Damos un salto enorme y ya en el 1200 a.C., tanto en China como en la antigua Grecia, se usaba como medicina. Luego, boom, siglo XVIII en París, un tal Boulanger empieza a vender caldos restauradores y sin saberlo acaba de inventar el concepto de restaurante. Y no para ahí, ¿eh? En 1803, Lewis y Clark se llevaron casi 100 kilos de caldo deshidratado para sobrevivir en su expedición. Y ya, para rematar, llegamos a 2014 cuando el chef Marco Canora, en Nueva York, empieza a servirlo en vasos de café. Y así empezó toda la fiebre actual. Y aquí viene un dato que lo cambia todo. La palabra restaurante, al principio, no era un sitio, era un caldo. Significaba literalmente aquello que restaura. Y es que lo que vendía este señor Boulanger en 1765 eran precisamente estos caldos restauradores. Su local fue la semilla de toda la hostelería moderna. O sea que sí, se puede decir que los restaurantes nacieron de un tazón de sopa. ¡Qué fuerte! Vale, ahora, antes de meternos en la ciencia pura y dura, tenemos que poner un poco de orden. Porque en la cocina profesional las palabras importan, y mucho. Un chef no dice caldo a la ligera. Hay una diferencia clave entre lo que es un fondo, un caldo y el famoso bone broth. Vamos a desglosarlo, que es muy fácil. A ver, un caldo, el de toda la vida, se hace sobre todo con carne. Se cuece relativamente poco y ya lleva sal. Es para comérselo tal cual. Un fondo, en cambio, es otra historia. El protagonista es el hueso. Se cuece durante horas y, ojo, no lleva sal. ¿Por qué? Porque es una base para luego hacer otras cosas como salsas. Y el caldo de huesos de ahora, bueno, es básicamente un fondo llevado al extremo. Cocciones de 12, 24, hasta 48 horas. El objetivo es sacar hasta la última gota de colágeno. Y por eso cuando se enfría se convierte en una gelatina súper firme. Y no solo eso, la primera decisión que toma un cocinero lo cambia todo. Hay dos caminos. Se busca un caldo claro, limpio, refinado. Pues primero se blanquean los huesos. Se hierven un poco y se lavan para quitar impurezas. Es lo que se llama un fond blanc. Pero, ¿y si se busca potencia? ¿Un sabor tostado, un color oscuro intenso? Entonces, nada de blanquear. Se meten los huesos al horno a tope para que se doren bien. Eso es la famosa reacción de Maillard, la que nos da el saborazo a tostado. Y así se consigue un fond brun. Dos técnicas, dos mundos de sabor distintos. Y ahora sí, vamos a ponernos la bata de laboratorio. Vamos a ver qué pasa dentro de esa olla a nivel molecular. Porque cocinar un caldo durante horas no es solo esperar, es dirigir una transformación química fascinante que convierte algo que no nos podríamos comer, como los huesos, en puro oro líquido. El actor principal de esta obra es el colágeno. En crudo es una proteína súper dura, pero con el calor y el tiempo ocurre la magia. Pasa por tres fases. Primero, sobre los 58 grados, las fibras de colágeno se contraen, como si se encogieran. Luego, al llegar a los 70-80 grados, ¡zas!, esa estructura se rompe, se desenreda y se disuelve en el agua. Eso es la gelatina, la responsable de que el caldo tenga cuerpo. Y si lo dejamos cociendo horas y horas, esa gelatina se va rompiendo en trocitos todavía más pequeños, los péptidos.
¿Y saben qué? Este proceso explica el secreto de esos caldos de ramen tan cremosos como el tonkotsu. Mucha gente cree que le echan nata o leche, pero para nada. Es pura física. Se pone el caldo a hervir a borbotones, súper fuerte. Ese hervor violento rompe la grasa en gotitas minúsculas, y la gelatina que hemos creado antes las envuelve como si las abrazara, impidiendo que se vuelvan a juntar. El resultado es una emulsión que hace que el caldo se vea blanco y opaco. ¡Una pasada! Bueno, ya tenemos la textura, tenemos el cuerpo. Pero, ¿y el sabor? Hablemos de sabor. Y para eso tenemos que fijarnos en este número, 15. 15 veces. Esto es la clave de por qué un buen caldo nos parece tan irresistible. A ver, ese sabor profundo, rico, que te llena la boca, eso es el umami. Y en el caldo viene sobre todo del glutamato que sueltan los huesos. Pero aquí viene el truco de magia. Si a ese glutamato le juntas otros compuestos, por ejemplo, los que hay en la carne o en unas setas, el sabor no se suma, se multiplica, hasta 15 veces. Esto se llama sinergia umami y es una auténtica explosión de sabor, el secreto mejor guardado de los grandes chefs durante generaciones. Y con todo esto en mente, volvemos al principio. Ya sabemos su historia, ya entendemos la química, así que ahora, con todo este conocimiento, vamos a ver qué pasa con esas promesas de salud tan espectaculares, qué hay de verdad y qué es puro marketing. Vamos con la afirmación número 1, la más famosa, la que se oye en todas partes. Si bebes colágeno, ese colágeno va derechito a tu piel, a tus articulaciones y lo repara todo. Suena genial, ¿verdad? Pues la realidad es un poco más compleja. Nuestro cuerpo no funciona así. Cuando comemos o bebemos colágeno, nuestro sistema digestivo lo ve como una proteína más y, ¡zas!, la desmonta. La rompe en sus ladrillos más básicos, que son los aminoácidos. Es como desmontar un castillo de Lego para tener piezas sueltas. Luego, el cuerpo coge esas piezas y construye lo que le hace falta donde le hace falta. No hay una autopista directa del estómago a la rodilla. Ojalá, pero no. Y hay otro tema importante, la dosis. Un estudio de 2019 lo dejó bastante claro. Analizaron caldos caseros y comerciales y vieron que la cantidad de aminoácidos varía un montón de uno a otro. Y en general es mucho más baja que la cantidad que se usa en los estudios clínicos serios con suplementos. O sea que para conseguir una dosis que de verdad tenga un efecto terapéutico, fiarse solo del caldo pues no es una estrategia muy fiable. Pasemos a otro tema, un miedo que circula mucho por Internet, el del plomo. La idea es que como los animales pueden acumular plomo en los huesos al hervirlos durante horas, ese plomo pasa al caldo y nos envenena. Suena preocupante, la verdad. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues que el riesgo es, para ser claros, prácticamente cero. Sí, los huesos pueden tener plomo, pero la cantidad que pasa al caldo es minúscula, pero minúscula de verdad. Está muy, muy por debajo de los límites de seguridad que marcan las autoridades sanitarias. De hecho, para que nos hagamos una idea, una ración de espinacas tiene más plomo. Así que por esa parte, tranquilidad. Pero ojo, no todo van a ser malas noticias. Hay un campo en el que la ciencia sí parece darle la razón al caldo, la salud intestinal. Resulta que el caldo es súper rico en un aminoácido que se llama L-glutamina, y la L-glutamina es literalmente la gasolina favorita de las células que forman la pared de nuestro intestino. Hay bastantes estudios que demuestran que ayuda a mantener esa barrera fuerte y sana, lo que es clave para controlar la permeabilidad intestinal. Bueno, y así llegamos al final, al hervor definitivo. Después de este viaje por la historia, la cocina y la ciencia, creo que tenemos una perspectiva mucho más completa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que el caldo no es una poción mágica. No va a curarlo todo de la noche a la mañana. Su verdadero valor, su grandeza, es otra cosa. Es un cruce de caminos increíble entre la historia de la humanidad, el arte de la cocina y la química pura y dura. Es, en el fondo, la historia de nuestro ingenio para sobrevivir, para crear sabor y para nutrirnos con lo que tenemos a mano. Así que la próxima vez que alguien se tome un tazón de sopa, de ramen o un buen cocido, quizás ya no veas solo comida. A lo mejor ve un eco de la supervivencia de nuestros antepasados, un pequeño laboratorio de química funcionando a la perfección o incluso el nacimiento de la cultura de los restaurantes. Un alimento humilde, sí, pero con una historia que es de todo menos humilde. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.